de calidad, tiempo para enriquecerse, para entretenerse, para diferentes cosas. Así que en esta noche nos va a acompañar o nos está acompañando un pastor que es la primera vez que está con nosotros en el programa. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Y él es mexicano, posee una licenciatura en teología y ministerio, está casado y tiene 2 hijos. Como les dije, es pastor, pero también ha trabajado como quality control en una industria aeroespacial. Ha sido maestro en instituto bíblico, creo que actualmente también está como maestro en instituto bíblico. Es salmista, es músico y me dicen que ha hecho varias cositas más por ahí, ¿verdad? Fue maestro de mi esposo en el instituto bíblico, así que para mí es una bendición el poder tenerlo aquí con nosotros. Él es el pastor Carlos Cota. Bienvenido a nuestro programa Transformando la Familia. Gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta y es un privilegio es para mí de estar aquí con ustedes. Buenas noches. Nos gustaría, ¿verdad?, ya que es la primera vez que está con nosotros, que nos contara un poquito más de usted, de lo que ha hecho quizás a nivel ministerial o que el público lo conozca. No tiene que ser muy extenso, pero sí que nos diga un poquito más de usted. Bueno, como lo había dicho, soy de México, estoy casado ya 18 años, vamos a tener 18 años, mi esposa y yo casados el próximo año, en mayo. El Señor nos ha regalado 2 hermosos hijos, Carlos y Eric. Y ha sido como dicen todos, hablan de una jornada, ¿no? Altas, bajas. Y le damos gracias a Dios que hasta ahorita estamos aquí. Yo comencé, básicamente, comparto un poco de mí. Yo me crié en la iglesia. No, desde chico he estado, no sé otra cosa que sea la iglesia. Me crié desde los 6, 7 años en la iglesia. Mis padres fueron pastores en Tijuana y yo, como lo dijiste, he sido músico y comencé a tocar en el grupo de alabanza en la iglesia desde los 8 años. Wow. Desde ahí comencé a tocar y la música ha sido siempre lo que más me ha gustado. Mucha gente me pregunta si te van a escoger qué harías. Yo siempre he dicho, bueno, quizás tocar música es lo que más me gusta de todo, ¿no? Pero ha sido una bendición. Llegamos aquí a Estados Unidos cuando yo tenía 17 años, y aquí hemos estado, aquí me casé, aquí crecí en el ministerio, en diferentes iglesias. Dios nos ha dado la oportunidad de tocar en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Hemos compuesto música, hemos tocado con algunos artistas cristianos también, y ahora como dijiste, he sido maestro en el Instituto Bíblico, y ahora en esta etapa de nuestras vidas junto con mi familia como pastores de la iglesia, una hermosa iglesia, Nueva Vida Los Ángeles, aquí a quien amamos mucho, y el Señor ahora nos tiene en eso, pastoreando esta iglesia, y es una bendición también estar con ellos. Algunos de ellos nos están viendo, así que saludos a todos ellos también. Qué bueno, y qué bueno que nos cuente todo esto, ¿verdad? Porque así vemos también en su trayectoria cómo esos sueños que Dios ha puesto en su corazón se fueron convirtiendo quizás en metas y las fue alcanzando poco a poco, y eso es importante, ¿verdad? Porque precisamente de eso vamos a estar hablando en esta noche. A mí me gusta comenzar siempre el programa con un pasaje bíblico, y en esta noche voy a hablar de Proverbios capítulo 16, versículo 3. Así que si estás en tu casa y donde quiera que estés y tienes donde anotar, Proverbios 16, versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Así que cada meta que te traces, no importa del área que sea de tu vida, sea el área física, espiritual, académica, profesional, el área que sea, ponlo en las manos del Señor, y dice la palabra que los planes tendrán éxito, ¿verdad? Porque cuando ponemos las cosas en las manos de Dios y el Señor, contamos con su bendición, el Señor lo alinea y nos hace cumplir, ¿verdad?, esos sueños que ha puesto en nuestro corazón. Así que
con ese pensamiento, ¿verdad? Con ese pasaje de la palabra, vamos a comenzar entonces a trabajar el tema de las metas. Ujú. Y me gustaría, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra metas? Cuando escucho la palabra metas, pues obviamente es mucho más amplio de lo que mucha gente piensa, porque involucra, lo primero que cuando me dicen o yo pienso en metas, obviamente lo primero que se me viene a la mente es destino, porque cuando uno se propone una meta o tiene una meta, quiere llegar a cierto destino, quiere llegar a cumplir la meta, y lo primero que se me viene a la mente sería destino, pero también camino. Creo que hay un destino y muchos enfocamos en el destino, pero no nos damos cuenta que el camino para llegar al destino es también importante en cumplir una meta. Cuando habla de eso, viene a mi mente la historia de José, Ujú. que tuvo unos sueños, Ujú. ¿verdad? Y muchas veces la gente confunde sueños con metas. Ujú. Y los sueños, pues, es lo que nosotros nos gustaría alcanzar o lo que imaginamos que pudiéramos alcanzar. Pero las metas ya son algo ya más concreto. Tienen fecha, tienen, ¿verdad? Unas acciones que tenemos que tomar para que se puedan cumplir. Y quizás cuando José tuvo esos sueños, no imaginó ese camino que tenía que tomar para poder llegar a cumplir con esos sueños que el Señor pues le había dado a él. No sé si a usted le ha pasado eso en algún momento, que ha tenido algún sueño y ha visualizado qué es lo que desea alcanzar, pero no se ha imaginado cómo iba a ser ese camino para llegar a la meta. Sí, porque, por ejemplo, hablando de José, ¿no? A José Dios lo llama en una etapa joven en su vida. Y lo mismo pasó conmigo. Dios me habla a los 13 años y me dice por medio de un pastor que Dios me iba a usar. Y uno, tocando en la iglesia, uno se visualiza siempre tocando, siempre enfrente de gente o siempre en un estudio de grabación y todo eso. Y todas esas cosas uno las comienza a visualizar. Ahora, Dios me permitió lograr ciertas cosas de esos sueños que yo tenía, pero en el camino Dios cambia a veces las cosas o cambia, no sé si es Dios cambiando. Bueno, sí, Dios cambia, pero las metas comienzan a ser un poco, el camino comienza a ser diferente porque a veces las metas que uno tiene son las metas de uno, pero a veces Dios tiene otros planes con la vida de uno. Entonces, eso fue mi experiencia. Yo anhelaba siempre ser músico y en un momento en mi vida Dios cambia, mi mente cambia hacia aceptar lo que Dios quería para mi vida más bien. Yo creo que es bien interesante porque en mi caso yo también nací, pues me crié en el Evangelio y yo creo y que los papás deben estar bien pendientes a cuando los niños tienen intereses desde pequeños en ciertas áreas. En el caso de usted la música, en el caso mío, pues siempre desde niña yo decía que yo quería ser periodista. ¿De dónde salió? Yo no sé de dónde salió, pero yo estoy segura que fue Dios que lo puso en mi corazón, ese deseo de poder ser comunicadora. Y pues ahora lo estoy usando pues para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Pero a veces los papás escuchan que los niños tienen sueños y quizás en vez de apoyarlos en sus sueños, les dicen cosas negativas de que quizás no lo pueden lograr o son como pasó con José, que le dijeron rápido, pues los hermanos, el mismo papá, no creyeron en esos sueños. No sé si tuvo alguna experiencia en el caso de usted con esos sueños, esas metas, en algún momento de algún tropiezo en términos familiares. En términos familiares, no, porque gracias a Dios siempre mi familia estuvo apoyando lo que yo, en lo ministerial obviamente siempre fue lo de la música que desde chico lo anhelaba.
siempre hubo ese apoyo de mi familia cuando estaba chico en la casa. Siempre tuve cierto apoyo de mis padres hacia donde yo quería ir. Pero sí surgen cosas, por ejemplo, a veces creciendo en México, ¿no? No hay siempre los medios para que a veces los padres nos pueden proveer para ir a una escuela o para ir a ciertas universidades o para ir y tomar el camino. En mi caso, yo tomé el camino el estudio ya en una etapa grande en mi vida, ya casado, fue cuando me metí a estudiar y empecé a lograr el camino hacia estudiar y hacia cumplir esa área de mi vida. Cuando estuve chico no lo pude lograr porque situaciones quizás económicas o falta de... no necesariamente de apoyo de los padres, pero sí como a veces el empuje ese final que uno a veces de chico necesita. Yo diría que eso fue mi experiencia en cuanto al tema. Ok, así que sí, porque nos gusta siempre pues traerlo en cuanto al Claro. entorno familiar. Es bien importante que papá, mamá, si ven que los niños tienen algún interés, pues los apoyen Ujú. en ese interés que tengan los niños, porque no saben a quién tienen en su casa, Ujú. qué futuro les espera, porque Dios siempre pone el querer como el hacer Claro. de su buena voluntad en nuestras vidas y pone esos sueños en nuestros corazones precisamente porque a lo largo de nuestra vida se van a cumplir. Ujú. Quizás los pone desde niños y en la adultez es que vamos a ver, ¿verdad?, los resultados, no los vamos a ver de inmediato por diferentes cosas. En el Ujú. caso de usted, pues quizás la parte económica, quizás no habían los recursos para poder Ujú. estudiar en ese momento, pero lo logró, tarde o temprano lo pudo, lo pudo Sí, realizar. gracias a Dios, sí. Yo creo que cuando uno tiene el favor de Dios en su vida, tarde o temprano las cosas llegan a cumplirse, porque lo pudimos ver hablando de José, lo pudimos ver en la vida de José, ¿no? Como aunque su camino fue pasar por diferentes situaciones, Dios siempre estuvo ahí con él a pesar de todo y el favor de Dios siempre estuvo con él. Entonces yo creo que el favor de Dios juega un papel importante en el cumplimiento de las metas o de los sueños. Y es interesante también que a veces pensamos que en el camino nos vamos a pasar dificultades. Mm. Pero si vamos otra vez a la historia de José, que muchas dificultades él pasó en ese camino Ujú. antes de que se cumplieran esos sueños y esas metas que el Señor tenía para él. Ujú. O sea, porque desde que fue vendido como esclavo, desde que fue acusado, ¿verdad?, de hostigamiento sexual, porque si lo traemos, ¿verdad?, al vocabulario de Claro. nuestros días, desde que fue preso, o sea, todas las cosas que él vivió, jamás él se iba a imaginar que para llegar a ser el segundo en En Egipto. Egipto, él tendría que pasar todo lo que él pasó. Así que a veces pensamos que los sueños que el Señor nos da, ay, qué bonitos, y Ujú. mañana los vamos a realizar y todo Sí. color de rosa. No nos imaginamos cuál es ese proceso que tenemos que pasar. Y yo pienso que, bueno, en mi experiencia, el proceso, entender el proceso ha sido importante. Porque como diste, le diste como decimos en México, le diste al clavo, ¿no? No creemos que todo va a ser fácil, creemos que todo se va a dar y cuando comienza uno el camino hacia el sueño o hacia el propósito, comenzamos a enfrentar las pruebas, las dificultades y de hecho al trazarse metas familiares puede pasar una situación parecida, ¿no? Las trabas que hay cuando nos proponemos algo y no se llegan a cumplir. Y pienso yo, lo que he experimentado es que la tendencia a parar es la que viene en cuanto viene una dificultad. No sé si la gente se identifica con eso, pero en mi experiencia lo primero que viene es el desánimo a seguir. Y yo creo que por ahí por esa línea es que precisamente queríamos traer el tema, porque muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles, en vez de detenernos a pensar, ok,
no me resultó de esta manera o estoy pasando este momento difícil ahora, vamos a ver cómo retomo el camino o el desvío que está sucediendo. Lo que hacemos es, pues no, pues entonces no lo voy a hacer, no lo puedo lograr, no, nos ponemos bien pesimistas y no logramos entonces esos sueños, esas metas que nos habíamos trazado y nos desviamos y no cumplimos con quizás con el propósito que Dios tenía para nosotros en X o Y área de nuestra vida. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la parte económica, en la parte académica, especialmente si lo vamos a llevar al entorno familiar con los niños, a veces mucha frustración y se frustran los niños y se frustran los papás. Sí, creo que es importante entender el proceso. Yo insisto, y cuando hablo con personas que vienen a nosotros por consejo del tema, uno siempre les guía. Entendamos el proceso, porque a veces es Dios quien nos lleva por ese proceso para fortalecernos, para probar si tenemos la perseverancia, porque vamos a enfrentar situaciones difíciles y no solo una, sino en varias ocasiones, y tenemos que aprender también a perseverar. Yo veía una película, no sé si la has visto, se llama Evan Almighty, y es donde él supuestamente es Noé y la familia, y él se pone a construir un arca porque Dios le estaba diciendo que construyese un arca, ¿no? Es parecido, eso es como la historia de Noé. Y hay una parte clave donde el personaje que es Morgan Freeman, que es quien era Dios, le dice a la esposa, si tú le pides a Dios más fe, ¿qué es lo que va a pasar para que esa fe pueda ser probada, ¿no? Tiene que pasar algo en el que nuestra fe es probada. Igual si nosotros queremos cumplir ciertas metas o le pedimos al Señor que nos fortalezca o que nos ayude a perseverar, pues vamos a ser probados en ciertas áreas en el camino a cumplir la meta que queremos cumplir o que Dios nos ha puesto como su voluntad, ¿no? Y hablando de metas, ¿qué tipo de metas usted entiende que se debe trazar una familia? Una familia, yo pienso que es muy importante ponerlos la meta de que nuestros hijos tengan una relación con Dios. Nosotros, y a veces es difícil, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿cómo un niño puede entender qué es una relación con Dios? Y a veces por eso surgen los desánimos. Nosotros en nuestra casa somos muy persistentes con nuestros hijos a que tengan una vida devocional, a que hagan sus devocionales a su modo, porque obviamente a veces uno tiene el modo de uno, ¿no? Y si ponemos al modo de uno a un niño chico de 4 o 5 años, no lo van a entender. Entonces debemos entender que su nivel de entendimiento o de atención es poca, entonces aprovechar ese tiempo para poder aprovechar al máximo el tiempo que él tiene. Entonces, a nosotros desde chicos, nuestros hijos hemos siempre sido persistentes en que tengan una relación con Dios. No ha sido fácil, no siempre quieren, porque obviamente son teenagers. Tengo un hijo de 14 años y otro de 10, y no siempre quieren leer la Biblia, no siempre quieren sentarse con sus papás y tener un tiempo devocional, pero cuando lo hemos hecho también lo hacen individualmente y lo hemos hecho como familia, y eso ha fortalecido nuestra familia, nuestra relación como padres e hijos ha sido fortalecida cuando tenemos esos tiempos devocionales con nuestra familia. Entonces yo animaría a todos, si son creyentes especialmente, a que creen esos momentos de conexión con Dios en su familia. Y si no lo son, pues también igual, ¿no? Siempre tenemos que tener una relación con Dios, seamos creyentes o seamos personas que vamos a la iglesia o no. Creo que la relación con Dios va más allá de una iglesia. Entonces, para mí sería lo primordial en la familia, crear un ambiente donde tanto padres como hijos, pueden tener una relación con Dios. Muy importante. Y en otros aspectos que no sean de la vida espiritual, ¿qué otro tipo de metas se pueden trazar? Bueno, se pueden trazar metas como de alcanzar ciertas, qué sé yo, que nuestros hijos se pongan metas en estudiar, ¿no? Y nosotros como padres
apoyarles y tratar de como sea proveerles lo necesario para que ellos cumplan lo que ellos quieren hacer. Como por ejemplo en nuestro caso, uno de nuestros hijos, el más grande, él quiere ser actor. Wow. y uno dice, wow, entonces comenzamos a tratar de apoyarlo en esa área y de tratar de proveerle herramientas que él necesite para fortalecer esa área de su vida. Una de las áreas que lo ha ayudado a él es abrirle las puertas en la iglesia para que tenga la libertad de hacer de hacer ciertas cosas que van inclinadas a lo que es la actuación, quizás a lo que es dirigir, qué sé yo, cámaras o un programa, abrirle puertas para eso, ya sea como familia, proveerle todo el apoyo, tanto emocional, tanto económico como se pueda, y también el apoyo moral que necesitan tener, de animarles, siempre decirles, tú puedes, tú lo puedes lograr, porque ellos, aunque son niños, tienen sus desánimos también, tienen las personas en su vida que les dicen que no van a poder o que quién van a ser ellos. Entonces siempre como padres creo que debemos de apoyarles en esa área también, de decirles, tú puedes, Dios te ha dado el talento, tienes la habilidad para hacerlo. Y creo que teniendo el apoyo familiar en cualquier meta, que ya sea que sean doctores, licenciados, lo que sea que ellos se propongan, cuando en la familia tienen un apoyo de decirles siempre sí puedes, sí lo puedes lograr, creo que eso fortalece su vida para lograrlo. ¿Qué le parece metas con relación a entretenimiento como familia? Entretenimiento, y es muy importante. Tener tiempos de recreación, vacaciones. Nosotros en nuestra casa nos hemos propuesto por lo menos una vez al año salir de vacaciones, desconectarnos totalmente de donde estamos, de las redes sociales si se puede, y simplemente pasar tiempo juntos. Y no necesitan, es lo que a veces gente piensa que necesita uno ir a Europa o ir a Hawái, y no, el tiempo se puede aprovechar en donde sea. Nosotros hemos tenido muy buenas vacaciones yendo a lugares cerca, simplemente pasando tiempo juntos. Yo animaría mucho a la gente que se tomaran tiempos de vacaciones. Por ejemplo, si la meta es fortalecer la relación en pareja, tener date nights es importante. Mi esposa y yo procuramos meter esos tiempos de donde solo somos ella y nosotros, ella y yo, sin los hijos, buscar una babysitter para los hijos. Tenemos la bendición de que ahora ya nuestros hijos están grandes, así que se pueden quedar en la casa sin ningún problema, y procurar ir al cine o por lo menos ir a comer, pero fortalecer la relación en pareja es importante también, y con los hijos, ya sea padre con los hijos o madre con los hijos, tener esos tiempos donde uno va y pasa tiempo con ellos, ya sea ir a ver una película, si son como mis hijos que les gustan los superhéroes, pues ir a ver las películas de los superhéroes con ellos. Eso crea una buena relación, y tener conversaciones con ellos. Yo, en los tiempos esos donde yo estoy solo con mis dos hijos, es donde han salido unas conversaciones bien interesantes, donde uno puede conocerles más a ellos. Entonces creo que el tiempo de recreación en familia, en cualquier ambiente, ya sea ir algo tan sencillo como irse al parque y tener un tiempo, pero siempre y cuando se aproveche el tiempo al máximo, creo que es importante también. Sí, es importante porque ahí es que realmente se consolida la familia, o sea, y ahí es donde se conocen unos a otros, porque a veces viven bajo un mismo techo, pero no se conocen porque no comparten, no tienen ese tiempo de intimidad como familia, y es bien importante el que la familia pueda unirse. Y si usted está terminando el año y no ha podido sacar tiempo como familia para poder disfrutar y para poder conectar como pareja con sus hijos, todavía le quedan 2 o 3 semanas para terminar el año. Sí. Así que son metas no cumplidas, todavía tiene tiempo para poder cumplir, ir a un parque, ir a comerse, bueno, un helado, está un poquito frío, pero tomarse un café o un té puede hacerlo. Así que ir a ver una película, cualquier actividad que pueda ayudarlo a fortalecer su familia, a tener ese tiempo de relación
con sus hijos, igual con su esposa, como bien dice el pastor. Es bien importante esos tiempos de calidad Ujú, y de intimidad como pareja y también con los hijos. Igual como él decía, la parte del tiempo del día, del devocional, de tener ese tiempo de relación con el Señor, es bien importante porque hoy día vivimos tiempos difíciles y si no estamos bien agarrados de la mano del Señor, es más difícil aún. Así que esos tiempos de devocional son bien importantes para la familia. Y yo siempre lo he dicho que desde niña en mi casa nos enseñaron a tener esos tiempos devocionales con el Señor. Y quizás no lo puedas hacer todos los días, o verdad, pero sí trata de establecer, verdad, una rutina el que ujú. pueda hacer, aunque sea una vez a la semana o 2 veces a la semana, e ir poco a poco incrementando a lo más que se pueda para que se cree un hábito en la familia y que no se pierda ese tiempo tan importante de pasar el tiempo ¿verdad? De intimidad con Dios también. Así que seguimos hablando un poco de las metas. ¿Cuál ha sido, en el caso de usted, de las experiencias que ha tenido, de las metas que se ha trazado desde jovencito, Ujú. cuál ha sido la clave para alcanzar esas metas? Creo que hay muchas cosas que son claves, pero lo, lo que más ha sido clave en mi vida, personalmente, ha sido no desanimarme. En este caso estamos hablando de las metas que no se cumplen, ¿no? Porque todos nos animamos cuando se cumple algo. Y ser persistentes cuando vemos que las cosas se están dando es fácil, pero cuando no se cumplen las cosas, creo que ahí ha sido la clave. Saber entender cuando hay fracasos, porque creo que todos tenemos fracasos, hemos tenido fracasos y yo digo, me he propuesto a entender los fracasos no como algo malo, sino como un proceso de enseñanza para aprender. Escuchaba a alguien decir que Thomas Edison él dijo que él no fracasó 900 y tantas veces en cómo hacer un foco, simplemente entendió 900 veces cómo no hacer un foco. Entonces creo que entender el hecho de que vamos a fracasar y no desanimarnos y seguir ha sido clave en mi vida personal, porque obviamente hemos tenido fracasos, ha habido metas que no se han cumplido, ya sean personales o familiares, y creo que entender eso ha sido importante para mi vida y el de no desanimarme y seguir luchando y tener fe en que se van a cumplir o quizás a veces entender que si no se cumple es porque no era donde Dios nos quería llevar, y creo que ahí es donde para mí eso ha sido la clave, entender cuando no se cumplen las metas, qué es lo que puedo hacer. Habló de dos razones por las cuales no se cumplen las metas, porque quizás no es la voluntad de Dios Ujú. o por el desánimo, pero ¿por qué otras razones podrían no cumplirse las metas de alguna persona o de la familia? Cuando venía precisamente en el camino, venía pensando en eso y lo que a veces he visto y a veces en mi propia vida también, ah, nos proponemos muchas cosas y tenemos muchas metas, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores problemas en cuanto a cuanto la meta no se cumplan. Nos proponemos hacer esto, que vamos a hacer lo otro y que vamos a tener esto y son tantas cosas que queremos lograr que no podemos tener, no tenemos el esfuerzo, la energía para hacerlo todo. Entonces, cuando nos proponemos menos metas es cuando yo he logrado ver que en mi caso se cumple, ¿no? Cuando tengo muchas cosas que quiero lograr, siempre va a haber algunas que no se van a lograr.
y se me venía a la mente cuando venía en el camino algo que leí de Maxwell, que decía, cuando tú inviertes el 20%, ¿cómo era? Invierte en el 20% de lo que te va a traer el 80% de resultados. Y a veces es lo opuesto. Invertimos todo nuestro tiempo en cosas que nos van a traer pocos resultados y nos llevan a que las metas no se cumplan o que lo que queremos hacer no se logre. Entonces pienso que eso es, no tenemos bien enfocadas nuestras prioridades también. Exacto. Y creo que por ahí es como debemos iniciar, enfocar nuestras prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que queremos lograr primero? ¿Qué es más importante? Creo que eso es porque podemos tener muchas metas, pero una o dos son más importantes a lograr. Entonces las prioridades es lo que la mayoría fallamos en cuanto a las metas. Yo personalmente he tenido que aprender a priorizar y todavía creo que todavía estoy en camino aprendiendo, pero priorizar es importante. Eso que habla de las prioridades es bien, bien importante, porque lo que realmente nosotros le dedicamos tiempo es lo que se supone que sea nuestra prioridad. Uh-huh. Y a veces le dedicamos tiempo a lo que no es prioridad. Claro. Y entonces lo que es prioridad se queda a un lado y no se logra. Uh-huh. Yo tengo un grupo que se llama Encuentro de Amigas, donde nos tomamos un café, un té y hablamos de algún tema. Uh-huh. Y precisamente estábamos hablando de los sueños y las metas. Y una de las cosas que yo estaba dialogando con ellas es que tenemos que hacer una lista de los sueños y otra lista de las metas que no hemos cumplido. Así Uh-huh. que si usted está viendo el programa y este año hizo un listado de metas o de resoluciones, que así le llamamos al principio de año, vuelva y haga el listado nuevamente, pero ahora las va a hacer de las que no ha cumplido y analice por qué usted entiende que no ha cumplido esas metas, Uh-huh. ¿verdad? Para ver dónde es que está la falla, en qué hemos fallado. Y luego póngale fecha a las que realmente sean importantes, como usted decía, pastor, establezca cuáles son prioritarias, o sea, cuáles realmente son importantes, cuáles puedo dejar para después, cuáles puedo alcanzar ahora, porque a veces también nos trazamos metas que son muy grandes y no las podemos lograr. Por ejemplo, una que yo traigo siempre a relucir es la de bajar de peso, que esa es una meta que tenemos todos. Y que en estos días pues yo he estado trabajando con ella porque pues es una de mis metas que gracias a Dios pues he bajado un poquito más de 20 libras. Oh, muy bien. Y fue una de mis metas al principio de año y yo sé que puedo lograr más, pero pues he ido poco a poco. La cuestión es que mucha gente cuando dice bajar de peso, quieren bajar 100 libras en una semana. No, y no lo hacen de forma saludable, no van donde una nutricionista, donde un médico, o sea, no hacen un proceso, un plan nutricional saludable, sino que van y hacen cosas mágicas que supuestamente les resuelven el problema inmediatamente, pero a la larga le traen resultados, ¿verdad?, dañinos para su salud. Entonces, yo siempre le digo a la gente, tú no puedes pretender resolver en una semana lo que te ha costado años en aumentar. No va a desaparecer en una semana. Igualmente, a veces tenemos metas de mejorar la salud o mejorar, salir de un problema. Por ejemplo, mejorar una crisis económica. Pues no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, pues tenemos que ir poco a poco. Si queremos ahorrar, pues poco a poco. Trazarnos metas que sean reales. Establecernos, voy a bajar de peso, pues este mes voy a bajar de 5 a 10 libras. Algo razonable. No decir voy a bajar 50 libras en un mes, porque eso no es real. O sea, y eso es una de las cosas que tenemos que ir pensando. ¿Qué metas son reales y qué metas son realmente ilusas? O sea, cosas que no se van a poder lograr. Otra cosa es que tenemos metas que son a corto,
a mediano y a largo plazo. Las que son a corto plazo, pues esas las vamos a hacer, ¿verdad? Pronto. Le podemos poner fecha en una semana, en 2 semanas, un mes. Las que son a mediano plazo, pues quizás son de 3 meses, 6 meses. Ya las que son a largo plazo, pues de 1 año, 2 años. Y así vamos poniéndole fecha, porque una meta que no tenga fecha es una meta que no se va a cumplir. Y esa es una de las razones principales por las cuales las personas no logran sus metas. Primero, porque no las escriben. No las ponen en blanco y negro. Y segundo, porque no le ponen fecha. Dicen, quiero hacer tal cosa, pero ¿cuándo? Sí, y creo que ahí es donde le diste en algo muy importante. Nosotros, casi los latinos, no nos gusta poner timelines, ¿no? Lo vamos a, como dices, lo vamos a hacer. Ay, a ver, un día lo voy a empezar. De esto. Voy a comenzar voy a perder peso. Mañana voy al gimnasio o mañana me pongo a dieta. Y creo que por ahí comienza todo. Donde, qué bueno que hayas traído eso de los timelines, porque eso es con lo que más batallamos, creo que todos. Y yo personalmente he tenido que aprender a poner ciertos tiempos y si no sé, y como dices tú, lo realista también, no ponernos metas que son irreales. Creo que por ahí es algo muy importante, tener en mente que tenemos que comenzar y para cuándo lo vamos a lograr. Y si no, y si se logra, que entender que es poco a poco. Tú lo decías muy bien. Debe de ser poco a poco. Trajiste lo de perder peso y yo también estoy en el proceso. Ya tengo años en el proceso. Le he dicho a mi esposa ya por años que voy a bajar y pues he logrado, como a veces logra uno, baja 10, sube otras 10 y así se la lleva uno, pero el eterno querer de querer bajar de peso, por lo menos la intención la tenemos, ¿no? Pero ese sí ponerse en mente de que el tiempo de aquí a aquí voy a hacer esto y enfocarse y tenerlo como prioridad, eso creo que ayuda bastante en cualquier meta que nos pongamos. Claro que sí. Algo también importante es con relación a los niños particularmente. En las metas y los tiempos que tenemos con los niños hay que tener mucha paciencia, porque particularmente a veces queremos que los niños respondan como adultos y queremos que vayan al mismo paso y al mismo ritmo que van los adultos, y los niños no pueden ir al mismo ritmo que van los adultos. Particularmente a veces queremos que aprendan. Por ejemplo, comparamos este niño con su hermanito. No, pues que vaya al mismo ritmo que va su hermanito. No, porque su hermanito aprendió a hablar a tal año y él tiene que hablar también las mismas cantidad de palabras, o aprendió a escribir a tal año y el otro tiene que... Y le trazamos metas para comparar un hermanito con el otro, y no todos los niños funcionan de la misma forma, ¿verdad? Entonces es bien importante que los papás también tengan esa paciencia con sus hijos y no establezcan metas que no son reales para cada uno de ellos, porque terminan frustrando a los niños, ¿verdad? Y los niños pues se frustran y no quieren hacer las cosas. No, y creo que es muy importante saber aprender el carácter y la personalidad de nuestros hijos. Y de ahí viene lo que ellos pueden lograr. No todos son iguales, como tú decías. En mi caso yo tengo 2 hijos, hombres, y los 2 son totalmente diferentes. Uno es más impulsivo, uno es más atrabancado, como decimos, y el otro es más pensador, más calculador. No da pasos si no piensa bien las cosas. Entonces creo que es saber entender los caracteres de nuestros hijos y la personalidad nos ayudaría a no compararlos y saber y ser más pacientes con ellos en cuanto a entendiendo su personalidad. Vamos a saber por dónde podemos llevarlos, porque creo que cada quien tiene su personalidad. En nuestro caso lo hemos visto con nuestros 2 hijos, los 2 son muy diferentes, y lograr entenderlos a su nivel también, porque como tú dijiste,
ellos no van igual que uno. Querer que ellos aprendan como uno o que hagan las cosas como uno, no, ahí ya es prácticamente frustración completa, ¿no? Porque no lo vamos a lograr. Y otra cosa que se ve mucho en los hogares es que los papás quieren ponerle metas a sus hijos de metas que ellos no pudieron cumplir. Sí. Por ejemplo, yo quería ser abogada y Yeah. como yo no lo pude hacer, pues yo quiero que mi hijo o mi hija sea abogada. ¿Qué usted cree de eso? Sí, y yo pienso que no debemos hacerlo, porque en mi caso, por ejemplo, yo soy músico y mucha gente al ver a mis hijos piensan, oh, también van a ser músicos. Y no, cada uno de ellos tiene ciertas inclinaciones a lo que ellos quieren. Por ejemplo, mi hijo el más grande quiere ser actor y el más chico quiere ser futbolista. Ok. Entonces, son totalmente lados opuestos. Uno es atlético, el otro no es atlético, nunca lo ha sido, es más artístico, más en ese lado. Entonces uno, y el músico nunca se me ha dado. El de los hijos músicos, creo que lo tienen, pero ninguno tiene la inclinación. Y forzarlos a que quieran hacer la música tampoco sería exitoso para nosotros, porque los frustran a ellos y nos frustran a nosotros también. Entonces yo pienso que uno debe de darle la oportunidad que sus hijos se desarrollen en lo que ellos quieren hacer y en lo que tienen el talento para hacer y en los dones que Dios les ha dado a ellos también individualmente. Ese creo que es el camino a tomar en cuanto a los hijos, en lo que hablábamos. Es importante porque cada uno tiene dones y talentos que Dios le ha dado individuales. Y a veces los padres lamentablemente les gusta imponer los gustos de ellos particularmente y se ve mucho en cuanto a las profesiones. Yo creo que es el área donde los padres a veces quieren como más, no, porque en esta puedes ganar más dinero, no, porque si juegas baloncesto o si juegas béisbol puedes ganar más dinero, no, si estudias leyes puedes ganar más dinero. O sea, es como ese interés de que estudien o jueguen o hagan cosas donde puedan ganar más dinero, pero ¿va a ser feliz su hijo estudiando o jugando eso o tocando el instrumento? O sea, piense en qué realmente es el interés que tiene su hijo y cuál ha sido el talento, el don que Dios le ha dado y sobre todo que ese don, ese talento que Dios le ha dado o esa profesión que él va a ejercer a la larga la pueda poner también en las manos de Dios de alguna forma, porque Dios nos ha permitido estudiar ciertas cosas no solamente para que las ejerzamos profesionalmente, sino también para que de alguna forma contribuyamos a su obra. Yo creo que los médicos pueden ir a misiones, las enfermeras también. Los abogados pueden ayudar en la obra del Señor, ¿verdad? A las iglesias, a las organizaciones sin fines de lucro. O sea, hay tantas formas de las cuales nosotros podemos poner nuestras profesiones en las manos del Señor, pero cuando los papás obligan a los hijos a estudiar cosas que los hijos no quieren y a cumplir metas que no eran las que ellos querían, pues entonces los van a hacer seres infelices por el resto de su vida. Y también lo que yo he visto mucho es los padres que quieren hacer que los hijos opten por ciertas profesiones que van a ser beneficio para ellos y no tanto para los hijos. Que me va a ayudar a salir a mí de tal situación o de comprarme la casa que tanto anhelé cuando tenemos que ver por la felicidad de los hijos. Nosotros ya hemos vivido nuestra vida, ya hemos logrado lo que y estamos logrando como personas, pero nuestros hijos son totalmente diferentes. Y es lo que yo he visto mucho, padres que quieren que sus hijos les provean lo que ellos no han podido proveerse o lo que no han podido proveer ellos. Y eso, cuando yo veo eso me molesta porque digo, bueno, ¿qué tal la felicidad del hijo, de nuestros hijos? Como tú decías, que debe de ser lo más importante. Así que el tiempo nos ha traicionado. Tan rápido. Ya se nos acabó el tiempo. Ya nos quedan más que 2 minutitos, ¿verdad? Para poder finalizar el programa. Pero queremos en esta noche motivar a nuestros televidentes a que puedan revisar esas metas que no han cumplido.
en el área académica, espiritual, en el área física, ¿verdad? Del cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, en el área económica, en el área profesional, en cualquiera de las áreas familiares, y que todavía estamos a tiempo, y no solamente en lo que queda del año, sino también para comenzar un nuevo año, ¿verdad? Con el pie derecho, como decimos por ahí, a manera, ¿verdad? Coloquial. Así que, para finalizar, Pastor, ¿qué rol tiene la fe en la planificación de las metas? La fe en la planificación de las metas creo que es muy importante porque debemos creer que lo vamos a lograr. Cuando comenzamos sin creer que lo podemos lograr, creo que ahí ya dimos pasos en contra de nosotros, ¿no? Creer, porque la definición bíblica de fe es importante, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer que podemos llegar y creer que lo vamos a lograr. Y creo que tener fe en Dios, que lo podemos hacer y que Él nos va a fortalecer para hacerlo y proveer los recursos y todo es muy importante para mí. Pues muchas gracias, Pastor, por habernos acompañado en la noche de hoy. Los quiero dejar con Proverbios 19:21. Dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. La meta principal de nuestra vida debe ser que Dios guíe nuestros pasos y que su voluntad se cumpla en nosotros. Así que si no has entregado tu corazón al Señor, esta es la noche de decirle: sí, te acepto como mi Salvador. Te esperamos la próxima semana en Transformando la Familia. Dios te bendiga. Mueve el estadio.